Buenos días. Hoy estamos 3 Buenos de días. diciembre. Buenos días. Hoy estamos 3 de diciembre. Es la penúltima clase. Vamos a platicar este día sobre las donaciones revocables e irrevocables, que es precisamente el tema que les he dejado de investigación y que me lo van a entregar el día 9 de diciembre, que es la fecha en que finaliza el ciclo. El examen estaría entonces para después de la clase del 7, para el miércoles estaría. Para el miércoles, porque miércoles sería 7. Está programada para el día miércoles, el parcial. Vamos a dar inicio a la clase entonces. Hay poca audiencia todavía, solo hay... Buenos días, licenciado. Solo una Buenos días. consulta. Ajá. Quería saber cuándo se suben las notas de las personas que realizamos el parcial diferido. Ya las subí. Ya están subidas en el portal. Hoy o cuándo, porque ayer revisé la noche y no me aparecen. Ayer No me las subí. aparecen. Ayer las subí. Y ya me tendría que aparecer en el portal. Sí, ya tiene que aparecer. Lo voy Verifique. a revisar. Ajá. Lo que pasa es que hay una situación. Cuando uno sube las notas, tiene que darle el aval el coordinador de la materia. Entonces, como yo la subí ayer, pero si todavía no le ha dado el aval el coordinador de la materia, no la va a poder ver. No sé si ya la subí como a las 6 de la tarde, 6 o 7 de la noche. Entonces, no sé si ya le dio el ok el coordinador y si no, pues si no las puede ver hoy, en el transcurso del día, me imagino que la va a poder ver. Bueno, vamos a Va a ser continuar. gracias. Vamos a platicar sobre las donaciones revocables y las donaciones irrevocables en esta clase. Aquí pues tenemos que las donaciones revocables son aquellas donaciones que se denominan por causa de muerte. Y las irrevocables se denominan donaciones entre vivos. Las donaciones revocables, o sea, las que son por causa de muerte, básicamente la ley las asimila a un testamento. Deben de cumplir todas las formalidades de un testamento y solo pueden ser efectivas o hacerse efectivas desde la muerte del causante. Estamos hablando básicamente de un testamento. Y las donaciones entre vivos son las donaciones irrevocables. Estas donaciones se hacen en vida del causante y básicamente son un contrato. O sea, el tratamiento legal es el de una convención. Debe existir el consentimiento de ambas partes. Por eso se le denomina donaciones irrevocables, es decir, que no se pueden revocar, salvo un caso que está establecido en la ley.
Entonces, así es la diferencia que existen entre ambas. Es irrevocable la donación entre vivos, que se asemeja a un contrato, no obstante estar ubicada en el apartado del testamento de las sucesiones. Y esas son irrevocables, o sea, no se pueden revocar, salvo algún caso de indignidad que lo vamos a ver. Luego tenemos las donaciones revocables, que la ley las asemeja a un testamento y que se hacen efectivas después de la muerte del causante. Y deben de cumplir todas las formalidades que se deben de, todas las formalidades que exige la ley para el testamento. Así lo dice el artículo 1265, lo vamos a ver. Vaya, alguien que me lea el 1265. Le ayudo. Hágame el favor. Artículo 1265. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra que lo acepta. Vaya, gracias. Entonces, la característica de las donaciones entre vivos, que son las irrevocables, es que debe existir el mutuo consentimiento de las partes, ¿no? Ambas partes deben de coincidir, deben de prestar su consentimiento, debe haber aceptación. En cambio, las donaciones revocables, que se asemejan a un testamento, ese es un acto unilateral. Media únicamente la voluntad del causante. Otra característica en el caso de las donaciones irrevocables es que deben ser notificadas al donante. Bueno, tenemos dos. En este tipo de contrato, figura jurídica, tenemos dos sujetos, el donante y el donatario. El donante es el que entrega los bienes a título gratuito. El donatario es el que los recibe. Además de que debe existir el consentimiento entre las partes, además, en el caso de las irrevocables o las donaciones entre vivos, debe de notificársele al donante sobre la donación. Así se perfecciona ese contrato, porque el tratamiento que se le da es de un acto contractual. En cambio, las donaciones por causa de muerte es un acto unilateral y tienen efecto después de la muerte del causante o del donador, del donante. Es que lo que sucede es que tanto en las donaciones revocables como en las irrevocables se aplican las disposiciones de la sucesión. Entonces decíamos que la donación por causa de muerte es un acto unilateral. Que una persona entrega o promete a otra persona, bueno, no le entrega, sino que le promete que al finalizar sus días, ¿verdad?, le va a entregar determinados bienes. Pero la característica principal de este tipo de donación revocable es que, o donación por causa de muerte, es que se puede revocar.
Ya lo dice la misma expresión, ¿verdad? Por eso es donación revocable. Es decir, que el causante puede en cualquier momento revocar la donación. En cambio, la otra no. La característica de la donación entre vivos es que esta es irrevocable. Y esa es la diferencia fundamental que establece la ley. La revocabilidad o irrevocabilidad de este tipo de donaciones. Acá pueden ver ustedes el artículo 1113. Lo vamos a buscar acá, el código. Aquí hace la diferenciación, la disposición legal, ¿verdad? Entre una y otra. Alguien que me haga el favor de leerlo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Artículo 1113. Donación revocable es aquella que el donante puede revocar a su arbitrio. Donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable. Y donación entre vivos, lo mismo que donación irrevocable. Gracias. Entonces vemos que la diferencia entre una y otra es su revocabilidad o irrevocabilidad, por una parte. Por otra parte, la donación por causa de muerte se considera como un testamento. Debe cumplir todas las formalidades del acto testamentario. Y la donación entre vivos o irrevocable se asemeja a un contrato. Cumple las formalidades que la ley establece para los contratos. Debe haber aceptación por ambas partes, el mutuo consentimiento. Pero además se le debe notificar al donante, al donatario, perdón, y este debe de aceptarla de forma expresa. Así lo acabamos de leer, ¿verdad? Donación revocable es aquella que el donante puede revocar a su arbitrio. Y donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable. Y donación entre vivos es lo mismo que donación irrevocable. Entonces, volviendo a la donación revocable, decíamos que se da por causa de muerte. En vida le ofrece los bienes, pero estos bienes o esa voluntad se concretiza cuando fallece la persona, o sea, cuando fallece el donante. No obstante, en vida puede revocar esa donación porque estamos hablando de un acto unilateral. Aquí estamos hablando de un acto unilateral. Y por eso la ley lo asemeja a un testamento. Aquí podemos ver, yo les he transcrito el artículo 997. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable, sino por la muerte del donante o promisor, es un testamento y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento. Así nos dice el artículo 997. Licenciado. ¿Sí? O sea que yo no le encontraba la lógica a la donación revocable y irrevocable. Pero entonces es revocable porque el testador puede cambiar su voluntad y volver a hacer un nuevo testamento. Por eso es revocable, ¿verdad? Porque Sí. no se ha perfeccionado todavía la donación. Ajá. Y mientras que la irrevocable es porque ya se hizo un contrato, ya aceptó la donación y ya pues el bien pasó a nombre del donatario. Así sería. Sí, la irrevocable se da por acto entre vivos. En vida le dona
y le transfiere los bienes y hacen un contrato. Se aplican las reglas de los contratos. Debe existir mutuo consentimiento y aceptación de ambas partes. Se le debe notificar al donatario. En cambio, la revocable se asemeja a un testamento. Tiene efectos después de la muerte del donante. Cuando fallece la persona es que puede adquirir los bienes el donatario. Antes no. Y puede revocarla en cualquier momento. Esa es la diferencia que establece la ley. Y ya aquí veíamos el artículo 997. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable, sino por la muerte del donante o promisor, es un testamento y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento. Así lo dice la ley. Ahora, al igual que el testamento o al igual que las sucesiones, ¿verdad? Testamento, en este caso el testamento, puede ser a título universal y a título singular. Título universal y a título singular. Vamos a ver, ¿cuáles son las asignaciones a título universal y cuáles son las a título singular? Universal es cuando el testador dispone de sus bienes, lega todos sus bienes, y a título singular es cuando le deja un legado, algo específico. Ajá. Entonces, a título universal, le deja a una persona todos sus bienes o una cuota de los bienes, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de herederos, ¿no? Tenemos herederos a título universal, de cuota y de remanente, y siempre son a título universal esas asignaciones. Y tenemos los herederos a título singular, que son los legatarios, a los cuales el testador les deja un bien específico. Entonces así opera también en el caso de la donación, ¿verdad? Cuando tiene por objeto todos los bienes del donante, una cuota de ellos constituye una herencia. Es decir, aquí le está dejando la universalidad, ¿verdad? Todos sus bienes le está dejando a la persona. Obviamente que esta designación va a tener efecto después de la muerte del testador o del causante, del donante. Si tiene por objeto una especie o cuerpo cierto, o especies indeterminadas de géneros, entonces la donación es a título singular. Constituye un legado. La característica de estos legados se les denomina legados anticipados, porque puede ser que en vida el donante le entregue los bienes al donatario para que los disfrute, y ahí se constituye como la figura del usufructo. A la hora de establecer la prevalencia entre los legados, estos prevalecen sobre los legados comunes que ha dejado el testador, ¿verdad? Las donaciones que ha dejado a título de legado, estas al momento de repartir los bienes prevalecen sobre los legados comunes. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que debe de reunir las donaciones revocables? Porque aquí estamos hablando de que estas se asemejan al testamento. Debe de cumplir todas las formalidades del acto testamentario y tiene pleno efecto este tipo de donación después de la muerte del donante, que es el mismo causante. Y entonces aquí decíamos que como se aplican las mismas formalidades del testamento,
entonces debemos de aplicar las mismas reglas en cuanto a lo que es la capacidad para testar y la capacidad para recibir herencias o legados. Vale, entonces el donante debe tener capacidad para testar y para efectuar donaciones entre vivos. Y el donatario debe ser capaz de recibir herencias o legados y donaciones entre vivos. Estamos hablando aquí la capacidad desde el punto de vista de la ley para efectos de recibir herencia. No estamos hablando de la capacidad común y corriente, porque en el caso de recibir, bueno, en el caso de las sucesiones, pues sabemos que la capacidad tiene ciertas características propias. Vaya, vamos a leer las disposiciones legales para tener mayor claridad, ¿no? Vamos a ver, el donante debe tener capacidad para testar y para efectuar donaciones entre vivos. Artículo 1115, inciso primero, artículo 1002 y 1267 del Código Civil. Aquí estamos hablando de la capacidad del que está entregando sus bienes a título gratuito, o sea, del donante. 1115, inciso primero. Vaya. Lo voy a leer. Artículo 1115, inciso primero. Son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Luego el 1002 nos establece lo siguiente. Lo vamos a buscar. Esto ya lo hemos leído, ¿no? ¿Se recuerdan? Habla de quiénes son hábiles para testar. O quiénes no son hábiles, perdón. Las personas que no son hábiles para testar, ya la ley los establece. El impuber no puede testar. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. El que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Estas personas no son hábiles para testar. Las no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. Estas disposiciones las leímos cuando estábamos viendo lo que son las sucesiones, ¿no? Pero como se aplican las mismas reglas de las sucesiones, en el caso de las donaciones revocables, ¿no? Las mismas reglas del testamento, porque estamos hablando de testamento, no estamos hablando de sucesión intestada. Luego el 1267, vamos a ver el 1267. Son hábiles, no, perdón. Artículo 1260. Son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes, salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben. ¿Quiénes no tienen la libre administración de sus bienes? ¿Quiénes no tienen la libre administración de sus bienes? Licenciado, con derecho a equivocarme, los que son tutelados, los que menores de edad, no tienen libre, Los porque alguien incapaces, ¿no? administra sus bienes.
Sí, los incapaces no tienen. Y ahí tenemos los menores de edad, los dementes, los sordomudos que no se saben dar a entender, etcétera. Esas personas no pueden donar. No pueden donar. La ley les prohíbe donar. Luego, ¿cuáles son las incapacidades en el caso del donatario? ¿Sí? Perdón que interrumpa. Ajá. En este caso podría ser también alguien que ha hecho un documento legal donde le da como un poder, digamos, puede ser un hijo, donde él administra todo y ya la persona solo sería como nuda propietaria, pero quien decide, quien toma las decisiones es uno de los hijos. Ahí no podría ser una donación digamos, una madre. Pregunto. No, bueno, no lo entiendo muy bien. ¿Es menor de edad? No, la situación es la siguiente. Una persona ya mayor, pero tiene sus facultades, bueno, tiene, digamos, 2 hijos, pero resulta que a uno de sus hijos le ha entregado un poder o un documento legal, no, realmente no lo he visto, en la cual ella decide. O sea, la señora ya no puede decidir si vende o qué hace con sus bienes. Sus bienes ya le entregó un poder que es la hija, digamos, la que decide sobre sus bienes. Entonces, bueno, ahí es un apoderado. Ajá, pero en ese caso no puede heredar, porque el otro hijo incluso, él no puede tomar decisión, digamos, ni de un terreno ni de una casa. Ella puede vender, ella puede hacer cualquier cuestión y la señora solo firma como, Bueno, porque si ella aparece como ajá. nuda propietaria, ¿verdad? No, es que entonces, vamos a ver. No aparece como usufructuaria. El documento en realidad no, yo digo, Vaya, aparece mire, es como, apoderado entonces, es ¿sí? mandante. Y eso es legal. O sea, mientras esté viva la persona, puede nombrar de apoderado a otra persona para que le administre sus bienes y tome decisión. Tiene que ser un poder con cláusula especial, ¿verdad? Mientras está viva. Ahora bien, acuérdese de que es apoderado debe de dar cuenta de su administración, ¿verdad? Y si vende bienes a nombre del poder dante o del mandante, entonces tiene que entregarle el dinero. Es una figura jurídica que es valedera. Ahora bien, cuando fallezca y hace su testamento, ahí nos vamos a regir por la sucesión, ¿verdad? Licenciado, Ajá. siguiendo el hilo de lo que consulta el compañero, pero la señora que ha dado el poder puede vender sus bienes aunque alguien más tenga porque ella ha cedido el poder de la administración a otra persona. Entonces, Sí. ella puede vender sin él como intermediario o no puede vender. Sí, lo puede hacer porque Lo aquí, puede hacer. Okay. sí, porque pues creo. aquí puede tener, vaya, yo puedo nombrar un apoderado, pero yo puedo tomar decisiones sobre mis bienes, ¿verdad? Porque como aquí priva el principio de la propiedad privada y también la Constitución establece la libre contratación. Son derechos constitucionales consignados. O sea, que yo le dé un poder a alguien no me limita a que yo pueda disponer sobre mis bienes. No lo limita. Incluso hasta le Licenciado, puedo quitar el poder a esa persona, ¿sí? será por desconocimiento o ignorancia que se cometen abusos, pero en el caso que yo le planteo, de hecho, ella dice que no, Dice que no, ¿qué? que no puede decir, es decir, la situación es la siguiente, ¿verdad? Esta es una tía y le dice, alguien quería comprarle una porción del terreno, entonces cuando va y le dice, mira, yo ya no puedo decidir porque ya le entregué poder y le dice que a la hija.
Entonces dice, la que va a decidir es ella. Yo solo únicamente, si ella te dice que sí, que te vende una porción, yo voy a firmar, pero ella tiene que autorizar. Entonces, por eso puede ser desconocimiento porque, como usted dice, la ley, o sea, ahí prácticamente la están despojando de ella, pero estando viva, ¿verdad? Pero en la práctica se da así. Esa es la condición. Entonces, por eso es que yo le consultaba si había algún poder que fuera... Vaya, mire, ahí se pueden dar dos situaciones. Una es que la señora no quiere, tiene mucha confianza en la hija y no quiere meterse en en esas cuestiones. Obviamente que la hija siempre le consulta. O sea, yo le puedo decir así a alguien, como usted expresó, ¿verdad? No, mira, entendete con mi hijo. Y en realidad no es tan así la cosa. La hija antes de vender habla con ella. Eh, no es que la estén despojando en realidad de sus bienes, sino que conscientemente la señora toma las decisiones consultadas con la hija. La tiene que autorizar, es decir, ya en el poder está autorizada, pero obviamente que la hija antes de tomar una decisión le consulta a la mamá. Sí se pueden dar, esas situaciones se dan en la práctica. Ahora bien, los hijos son los que, el otro hijo es el que debe de estar ahí pendiente, ¿va? Porque aquí lo que se tendría que aplicar son las reglas del mandato, las facultades que tiene el mandatario en la administración de los bienes de el mandante. Entonces, esas disposiciones son las que se deben de aplicar. Y perfectamente se puede demandar en la vía judicial en caso de que no cumpla con su mandato o que ha derrochado los bienes o se ha apoderado de los bienes. Eso también Ya se sería puede. ante otra instancia. Sí, le Sí, no, eso comentaba es que... las reglas del mandato. Hay que leer las disposiciones del Código Civil relativas al mandato. Y esas son las que se aplican. Ahí están las facultades y las prohibiciones que tiene el mandatario. Sí, le comentaba eso de que probablemente sea abuso y por desconocimiento o ignorancia, porque sí se dan situaciones bien raras, ¿verdad? En ese caso, bueno, un poquito más, es que la hija decide, e incluso ella no está en el país, para concretar la negociación esa, manda a un hijo, ¿quién es el que recibe el dinero directamente? O sea, la señora no recibe nada y se lleva el dinero porque no están en el país. Y el otro hijo sí está en el país, pero incluso ella dice, mire, no quiero que él se entere de nada. No le dé Bueno, mire, información. ahí lo que deben de aplicar son las reglas del mandato, a las facultades del mandatario. Y el otro hijo lo que debe es contratar a su buen abogado y comenzar a verificar cómo está la situación y demandar. Demandar, pues sí. No le queda de otra, porque se tienen que aplicar las reglas del mandato, es decir, el mandatario no puede apropiarse de los bienes del mandante. Entonces, pero ahí no estamos, en este momento no estamos Sí, solo para en comentar. derecho sucesorio, sino que estamos hablando de un contrato de mandato ahí. Y hay Volviendo que al tema, aplicar. Ajá. licenciado, tengo una inquietud, y o dos inquietudes, quiero quedar claro yo. En el caso de la donación revocable, puede ser a través de escritura, pregunto. La donación revocable es un Sí. testamento. Ajá, pero puede ser a Entonces, través de... tiene que hacerse por escritura pública con todas las formalidades. O puede No, ser una, como el otro que solo lo autentica ya no, no, debe ser escritura pública. sí, debe ser Ok, escritura pública. Básicamente es un testamento. sí, Así lo dice la ley. y leyendo el 114 me surgía esa duda, porque ahí entendía yo, o he entendido, que lo debe ratificar en el Ah, testamento. no, pero eso es otra cosa. Ya lo vamos a ver.
Pero el Ok, está caso más adelante. De acuerdo. sí, pero el caso del 114 es cuando el donante se reserva la facultad de revocar. Estamos hablando que, vaya, cuando es una donación revocable, se hace con todas las formalidades de un testamento. Pero puede hacerse por acto entre vivos, dice la ley, es decir, en una escritura pública, reservándose el derecho, o sea, en realidad siempre es por escritura pública, reservándose el derecho, dice el donante, de poder revocar. Entonces, ¿qué implica? Si lo hace en una escritura aparte del testamento y hace un testamento, eso va a significar que en el acto testamentario, cuando se lea el testamento, ahí debe existir una cláusula que va a ratificar la donación que hizo anteriormente, por acto entre vivos, dice la ley, en una escritura pública, como que si se tratara de una donación irrevocable. Entonces, ahí lo tiene que confirmar en el acto testamentario. Esa sería la no situación. lo ratifica en el testamento. Entonces se entiende revocado. Queda inválido. Sí. Vale, entonces, aquí tenemos también el donatario debe ser capaz de recibir herencias o legados y donaciones entre vivos, dice. Son todas las reglas que vimos cuando hablamos de las sucesiones testamentarias, ¿no? 1115, inciso segundo, lo vamos a buscar. Alguien que me lo lea completo. Buenos días. Buenos días. Artículo 1115. Son nulas las donaciones revocables de las personas que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo entre las personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra. Vaya. Aquí estamos con las mismas reglas de la sucesión. Ahora, en 963, 964 y 965 establecen reglas para las sucesiones testamentarias. Vamos a verlos acá. Y estas disposiciones ya las hemos leído nosotros. En su oportunidad las leímos. Por ejemplo, en 963, para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, ¿se recuerdan? Salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958. Entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir al momento de cumplirse la condición. Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existen, no se invalidarán por esta causa si existieran dichas personas antes de expirar los 30 años subsiguientes a la apertura de la asociación. Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la muerte del testador. Vaya, alguien que me ayude con el 964 y 965. Artículo 964. Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos, cualesquiera que no sean personas jurídicas. Pero si la asignación tuviera por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal y obtenida esta valdrá la asignación. Vaya, otra persona que me lea el 965, por favor. Gracias. Artículo 965. Es incapaz de suceder a una persona el que antes de deferírsele asignación hubiese sido condenado por adulterio con dicha persona o causada
de dicho delito si se siguiese condenación judicial. Vaya, gracias. Vaya, entonces vemos acá que tanto se aplican para el donante como para el donatario las incapacidades que son aplicables en el caso del testamento. Y luego en 1269, 1270 y 1271, a ver acá, 1269, 70 y 71. Para alguien que me haga el favor de leerme en 1269. Artículo 1269. No puede hacerse una donación entre vivos a persona que no existe en el momento de la donación. Si se dona bajo de condición suspensiva, será también necesario existir al momento de cumplirse la condición. Lo dispuesto en este artículo queda sujeto a las excepciones indicadas en los incisos tercero y cuarto del artículo 963. Gracias. En 1270 dice las incapacidades de recibir herencias y legados según los artículos 964 y 965 se extienden a las donaciones entre vivos, ya los leímos, ¿no? Y el 1271 es nula asimismo la donación hecha al curador del donante antes que el curador haya exhibido las cuentas de la curaduría y pagado el saldo si lo hubiera en su contra. Bueno, acá en el caso del curador, ustedes saben que es una persona que ha sido nombrada por el juez en el caso de un incapaz. Y obviamente que si se le va a donar al curador, la regla general es que va a ser nula la donación, salvo que éste haya entregado las cuentas, ¿no?, de su administración. ¿Y esto por qué es así? Porque si se permitiera la donación al curador y luego se demostrara que hubo una mala administración de los bienes de la persona, entonces implicaría que no va a pagar nada porque lo va a hacer con la donación, ¿verdad? Entonces primero se debe de resolver si sus cuentas están correctas y que deba pagar lo que corresponde y luego se le da la donación. Así lo establece la ley. Ahora los requisitos externos o de forma. Bueno, como decíamos, las donaciones revocables revisten las mismas formalidades que un testamento. Debe cumplir todas las formalidades testamentarias. Y en realidad, pues, esta regulación de donación revocable y testamento es una especie de... Es una cuestión para mí innecesaria, pues. No le veo razón de ser de tener un título de donaciones y dice que es un testamento. Pero bueno, así quedó en la ley. Entonces debe de cumplir con todas las solemnidades establecidas para el acto testamentario. Yo aquí les coloco el inciso primero del artículo 1114, que expresa: no valdrá como donación revocable sino aquella que se hubiera otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su clase, o sea, para los testamentos. Y el 1116 establece: el otorgamiento de las donaciones revocables se sujetará a las reglas del artículo 997. Y el 997 establece que constituyen un testamento y se sujetan a las solemnidades que el testamento. Estas disposiciones en 1114 y en 1116 las encontramos ubicadas en las regulaciones de las donaciones revocables. Miren.
y el 1117. No valdrá como donación revocable, sino aquella que se hubiera otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su clase. Luego tenemos el 1117. Por la donación revocable seguida de la tradición de las cosas donadas, adquiere el donatorio los derechos y contrae las obligaciones de un usufructuario. Era el 1116. El otorgamiento de las donaciones revocables se sujetará a las reglas del artículo 997, que, bueno, el 997 también en su oportunidad lo leímos. Vamos a ver acá. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable, sino por la muerte del donante o promisor, es un testamento y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento. En definitiva, cuando hablamos de los requisitos o formalidades que debe de cumplir la donación revocable, se sujeta a lo que la ley prescribe para el caso de los actos testamentarios. Acá en el artículo 1114 se establece una situación en la cual se pudiese dar una donación revocable sin cumplir con las formalidades o con las solemnidades establecidas en la ley. Y así dice el 1114, inciso final. Las donaciones de que no se otorgue documento alguno valdrán como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho. Es bien difícil, ¿verdad? A menos que sean cosas pequeñas, ¿verdad? Cosas de bajo valor. Todos sabemos que si se trata de un inmueble, hay que hacer escritura pública. Las donaciones de que no se otorgare documento alguno valdrán como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho, dice. Pero sabemos que es difícil que usted le va a donar a alguien una casa sin que exista escritura. Le puede donar una bicicleta, pero ya cuando hablamos de un vehículo debe existir también una escritura. Entonces, estas serían donaciones de bienes de bajo valor y que la ley no exige que se cumpla, bueno, no exige que haya un documento. Pero si hablamos de donaciones ya de bienes en las cuales la ley exige cierta formalidad, hay que cumplirla. Y esa es la regla general. Aquí pues estamos hablando de casos bien puntuales y esporádicos, porque en esos casos la ley le da el tratamiento como que se tratara de una donación irrevocable. Pero la ley dice que en el caso de las donaciones revocables se consideran un testamento. Y aquí estamos el caso que planteaba, ¿cómo que llama? Quiero ver. Es Rivera García, creo que es, ¿verdad? Oliver, creo que es. Vaya, el caso que usted planteaba, que se debe confirmar la donación. Eso lo establece el artículo, cosa me sale y no me quiere quitar. Vaya. Lo establece el artículo 1121. Vaya, vamos a ver. Lo vamos a leer, el artículo 1121. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1121. Las donaciones revocables se confirman y dan la propiedad del objeto donado por el mero hecho de morir el donante sin haberse revocado y sin que haya sobrevivido en él
sin que haya sobrevenido en el donatario alguna causa de incapacidad o indignidad, bastante para invalidar una herencia o legado, salvo en el caso del artículo 1114, inciso segundo. La regla general es que estas donaciones, con la muerte del donante, dan derecho al donatario a recibirla, ¿no? La excepción es la del artículo 1114. El 1114, inciso segundo. Si el otorgamiento de una donación se hiciere con las solemnidades de la entre vivos y el donante en el instrumento se reservare la facultad de revocarla, será necesario para que subsista después de la muerte del donante que éste haya confirmado expresamente en un acto testamentario. Que éste la haya confirmado expresamente en un acto testamentario. Entonces, la regla general es que con la muerte del donante se confirma la donación. Esa es la regla general. Siempre y cuando no las haya revocado. La excepción es el 1114, cuando se hace el acto no en un testamento, el acto de donación, sino que en otra escritura pública en la cual el donante se reserva el derecho de revocación. Entonces, en este caso, si él hace un testamento, debe existir una cláusula testamentaria en la cual confirma la donación. Entonces, al confirmar la donación, se perfecciona el acto. Si no la confirma, se revoca la donación. Y así lo dice el 1120. Las donaciones revocables se confirman y dan propiedad del objeto donado por el mero hecho de morir el donante, siempre y cuando no las haya revocado. Salvo lo prescrito en el 1114, que establece que se va a hacer, si se hace un acto que no es un testamento, posteriormente debe de confirmarla. Entonces, la donación se hace por un testamento, sin necesidad de confirmación, sin perjuicio de la facultad que tiene el testador de poderla revocar, como puede revocar su testamento. Ahora bien, si la hace en una escritura aparte, que no en un testamento, entonces ahí tiene que confirmarla en el testamento. Pues dice, otorgada por acto entre vivos, dice. Estamos hablando de que no es otorgada en un testamento. Si no se confirma, caduca la donación. Caduca. ¿Cuáles son los efectos? Vaya, como decíamos que pueden ser a título universal y pueden ser a título singular. Y las de título singular son los denominados legados anticipados. Así lo establece el artículo 1118, inciso primero. Entonces, cuando hablamos de un legado anticipado, estamos hablando de que el testador puede ser que en vida le entregue la cosa al donatario para que éste haga uso de esa cosa. Entonces, aquí estamos hablando que se da la figura, de la usufructo, el usufructo. Ahora bien, al momento en que se abre el testamento, este tipo de legados o donaciones anticipados prevalecen sobre los otros legados. Ahora, las donaciones a título universal, estamos hablando que son básicamente la transmisión del patrimonio por un acto testamentario.
Vamos a leer los artículos 1118 y 1119. Alguien que me lea el 1118 y otra persona el 1119. Artículo 1118. Las donaciones revocables a título singular son legados anticipados y se sujetan a las mismas reglas que los legados. Recíprocamente, si el testador da en vida al legatario el goce de la cosa legada, el legado es una donación revocable. Las donaciones revocables, incluso los legados, en el caso del inciso precedente, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos. Gracias. El 1119, que me lo lea otra persona, por favor. Artículo 1119. La donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como una institución de heredero que solo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se le hubieren entregado. Vaya, gracias. Entonces, aquí estamos hablando que se pueden dar las donaciones revocables a título singular, son los denominados legados anticipados, y a título universal. Básicamente está transmitiendo todo su patrimonio. Ahora, decíamos que el legado anticipado prevalece sobre el legado ordinario al momento de entregar los legados, que quienes responden por los legados son los herederos universales, ¿no? Entonces decíamos que los efectos de la donación revocable se producen con la muerte del donatario. Hasta ese momento adquiere el dominio el donatario, o sea, con la muerte del donante, perdón, con la muerte del donante adquiere plenos efectos la donación a favor del donatario. Entonces, puede suceder que también le entrega los bienes en vida y, por ejemplo, el caso del legado anticipado, y ahí la ley le da el tratamiento como que si se tratara de un usufructuario. Y con la excepción, con la situación que acá pues se le puede exigir en algún momento una caución. Vamos a ver el 1117, inciso primero y segundo. Por la donación revocable seguida de la tradición de las cosas donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. Sin embargo, no estará sujeto a rendir caución de conservación y restitución a que son obligados los usufructuarios, a no ser que lo exija el donante. Esta es la excepción, ¿verdad? Acuérdense que mientras no ha fallecido el donante, no tiene pleno efecto, no se le pueden entregar los bienes al donatario, pero además el donante puede en algún momento determinado revocarla y puede decidir por ese motivo imponerle una caución, porque no está muy seguro. Y entonces, pero si no le impone caución, al fallecer, adquiere el dominio de los bienes. Obviamente que hay que seguir el proceso legal respectivo. Entonces, acá, pues, cuando hablamos de legados anticipados, decimos que el objetivo de esto es querer favorecer
al donatario. Y por eso es que tienen preferencia sobre los otros tipos de legados. Así lo establece el 1118. Las donaciones revocables, inciso tercero, las donaciones revocables, incluso los legados. En el caso del inciso precedente, ya lo habíamos leído, que son los legados anticipados, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce de los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos. Y como decíamos, las donaciones revocables a título universal básicamente son, estamos hablando de que son los, esto cuesta, siempre me sale esa imagen. Bueno, las donaciones revocables a título universal, básicamente estamos hablando de la institución de la sucesión hereditaria a título universal, ¿verdad? Estamos hablando de una herencia. Así lo dice el artículo 1119. La donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como una institución de heredero, que solo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, podrá el donatario de todos los bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre la especie que se le hubieran entregado. Licenciado, Ajá. yo tengo una pregunta y tal vez me la puede contestar mi duda. En el caso de que usted está ahorita, bueno, he escuchado casi toda la clase y se habla sobre la donación revocable y la donación irrevocable y que se sujeta uno a lo que son las reglas del testamento y las otras que son las irrevocables, que son un contrato entre vivos. Ok, pero, o sea, me surge la duda, esa palabra, lo que es revocable y irrevocable. Para mí yo la asociaba, en el caso de que es un testamento revocable, ¿quiénes revocan? ¿O cómo se revoca? Y en el caso de que es un contrato entre vivos, asumo que es el mismo donante el que va a revocar el contrato por algún tipo de descontento hacia la persona, ¿no? Pero en el caso del testamento, ¿quién revoca? No, en el testamento revoca el testador. El mismo. Sí, cuando hace otro testamento. Acuérdense cuando vimos la revocación del testamento. Puede ser tácita, puede ser expresa. Expresa que hace otro testamento y en una cláusula en forma específica establece que deja sin efecto el anterior testamento. Tácita es que emite otro testamento sin decir nada, pero las disposiciones del Nuevo Testamento son contrarias a las del anterior, como que a usted le dejaron una casa en el primer testamento y luego en el segundo testamento se la dejan a su hermano. Ahí ya no vamos a hablar que va a haber que usted y su hermano van a compartir la casa, sino que se la dejó a su hermano, el último testamento es el que prevalece. Y como aquí se aplican en ambas donaciones las reglas del testamento, entonces decimos que en el caso de la donación, pero es que la misma ley dice que la donación revocable es un acto testamentario. Entonces, puede estar establecida la donación en el testamento. Si se hace fuera del testamento, entonces tiene que confirmar el testador en el testamento. Así sería. Ahora veamos la caducidad. El primer caso es por la muerte del donante. Artículo 1120. Las donaciones revocables caducan por el mero hecho de morir el donatario antes que el donante. Entonces dice, si muere el donatario antes del donante, ¿sí? Entonces, sé que todavía no lo ha tocado, pero en el caso de las irrevocables, como se rige bajo las reglas del contrato, podríamos decir así a grosso modo, no puedo venir yo a donarle estoy vivo, ¿verdad? Y le dono una casa y como firmamos y todo, el contrato de donación y todo, que a los 5 meses ya no quiero y que me devuelva la casa y
Y eso no se puede hacer porque es un No, contrato. porque Mientras que, implica el consentimiento de ajá, ambas mientras partes. que en el otro es un testamento, pero sí lo puedo, aunque él esté ya viviendo allí, yo puedo decir, no, mira, yo ya no te voy a dejar nada. Eso es lo que quiere decir realmente la revocación. Es un acto unilateral Ajá, y el ok, otro es un acto bilateral. ok. Ajá, así sería. Vaya, si muere primero el donatario, caduca. Y por aquello que decimos, ¿verdad? Que es incapaz de suceder, la persona que debe ser cierta y determinada, ¿se recuerdan? Entonces acá, Sí, licenciado. ¿sí? No, que sí nos recordamos. Ajá, entonces debe ser una persona cierta y determinada. Son nulas asimismo las entre personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos. Vaya. Luego también caduca por las incapacidades, se recuerdan, la indignidad, etcétera. Como estamos hablando de un testamento, es un acto testamentario, dice la ley, ¿verdad? Entonces se le aplican también. Y las causales de incapacidad o indignidad establecidas en la ley son aplicables también para las sucesiones testamentarias, son aplicables para este tipo de donaciones. Y también caduca la donación por acto anterior que no ha sido confirmada por el testamento, el caso del 114, y por la revocación del donante. El donante tiene la facultad de revocar su testamento en cualquier momento. Obviamente que lo tiene que hacer por medio de otro testamento. Así opera la revocación. Licenciado, Ajá. perdón, entonces esta revocación del testamento, que únicamente la puede hacer el testador, eso significa sobre los bienes que no han sido entregados a nadie, ¿verdad? Aplica No, en como vida. La en revocación vida. es en vida, sí. Ah, ok, Sí, cuando perfecto. ha fallecido ya no, ahí ya la fregó. Es en vida. Sí, en el sentido de que, o como usted también nos lo ha dicho, ¿verdad? De que puede inclusive haber hecho otro testamento. O sea, porque mi pregunta va en ese sentido, va, yo me voy a poner a título personal, va, yo hago un testamento hoy el 5 de diciembre de 2022, hago mi testamento y lego todos mis bienes. Pero después hago otro testamento el 20 de enero de 2023, pero fallezco a finales de enero. Entonces, hay dos testamentos. Entonces, lógicamente, el testamento, el último que yo hice es el que va a prevalecer sobre el testamento que yo hice en diciembre de 2022, ¿verdad? Sí. Ah, Ese va a prevalecer. Puede suceder también que usted hizo un segundo testamento y son iguales las cláusulas. Entonces ahí no hay problema. O puede suceder que unas cláusulas son diferentes. O puede suceder que todo el testamento es diferente, pero el último es el que va a prevalecer. Entonces ahí lo está revocando tácitamente, sin decirlo, salvo que en una cláusula dejo sin efecto el testamento anterior. y Vaya, si no existe, Ajá. esa cláusula, No es se tácita, toma. entonces. Es una revocación tácita. Tácita, correcto. Gracias. Ajá. Vaya, luego tenemos las donaciones irrevocables. Les decía que aquí se aplican las regulaciones de los contratos. Es decir, la ley establece en este caso que debe existir el consentimiento de ambas partes, donante y donatario, y la aceptación del donatario debe ser expresa, le debe notificar. Entonces, el 1265 es el que comienza a regular este tipo de donaciones. A ver acá, vamos a buscar. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. Irrevocablemente es porque no la puede revocar.
Y dice el 1289, lo vamos a buscar. 1289. Las reglas concernientes a la interpretación de las asignaciones testamentarias, al derecho de acrecer y a las sustituciones, plazos, condiciones y modos relativos a ellas se extienden a las donaciones entre vivos. Todo esto se aplica, miren. En lo demás que no se oponga a las disposiciones de este, se seguirán las reglas generales de los contratos. Vaya. Vemos aquí la diferencia entre una y otra. Ahora es un contrato gratuito, es a título gratuito, porque una persona le está entregando sus bienes a otra sin recibir nada a cambio. Aunque aquí estamos hablando que es un contrato bilateral, debe existir el consentimiento de ambas partes, pero es gratuito. Se va a beneficiar una de las partes. Eso significa. No le va a dar ninguna contraprestación a cambio. Veamos el 1311. Aquí vamos viendo. El contrato gratuito de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo el otro el gravamen. Y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. El contrato gratuito de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Vale, entonces, ya vimos otra característica. Es un contrato gratuito. ¿Cuáles son las características? Estamos viendo aquí las características. Primero es un contrato. Debe existir mutuo acuerdo de las partes. Segundo es gratuito. Una parte recibe el beneficio. Solo una de las partes. Y tercero es irrevocable. ¿Por qué es irrevocable? Bueno, porque acá estamos hablando de que para poderla revocar debe existir el acuerdo de ambas partes, ¿no? Los contratos se pueden rescindir, pero como aquí estamos hablando que existe un mutuo consentimiento entre A y B, para rescindir ese contrato, para que se pueda revocar, debe existir el mutuo consentimiento de ambas partes. Si no existe el consentimiento de la otra parte, no se puede abolir el contrato. Aquí estamos hablando de las reglas generales de los contratos, ¿no? Todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causales legales. Ahí estamos viendo aquí. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley? Los requisitos que establece para los contratos. Y todo contrato, y también para la gerencia, ¿no? Ya vimos que se aplican también las disposiciones relativas a la gerencia. Entonces debe existir capacidad, consentimiento, entre otras. Vaya, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de que como es un contrato, ambas partes deben de tener la libre administración de sus bienes y además deben ser capaces de obligarse mutuamente, ¿no? Y yo aquí les he colocado algunas disposiciones. Miren. Por ejemplo, el 1266 dispone que es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no haya declarado inhábil. Y el 1268 es capaz de recibir entre vivos toda persona que la ley no ha declarado incapaz.
Entonces aquí estamos hablando de que la ley exige, por una parte, que el donante tenga capacidad para donar y el donatario tenga capacidad para recibir donación. El 1267 establece que son incapaces para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes, salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben. Así dice la disposición. Entonces, para donar se requiere que usted tenga la libre administración de sus bienes, es decir, que sea una persona legalmente capaz, que no tenga que pedirle autorización a nadie, es decir, los menores de edad no pueden donar, ¿verdad? Ni las personas que hayan sido declaradas interdictas, ¿verdad? Y aquí hay algunas reglas en los casos de los incapaces, miren. Dice, esto es lo que dice el artículo 325, número 2 del Código de Familia. El tutor tiene prohibido disponer a título gratuito de los bienes del pupilo, excepto las donaciones en dinero y otros bienes muebles a favor de un consanguíneo necesitado, autorizado por el juez por causa razonable. Pues en estos casos el juez autoriza. Artículo 325, número 2 del Código de Familia. El padre de familia no podrá hacer donación de parte alguna de los bienes del hijo, sin que preceda autorización del juez. Artículo 230, inciso primero del Código de Familia. Acuérdense que en el Código de Familia rige un principio que establece el interés superior del menor. Entonces, la regla general es que para donar hay que ser capaz, hay que tener capacidad, hay que tener la libre administración de los bienes. Es una persona que se puede obligar por sí misma y puede tomar decisiones. Ahora, el caso del donatario. Acá también se establecen algunos requisitos que debe cumplir el donatario. Y aquí pues aplicamos las reglas de, también del testamento, que son reglas que en su oportunidad las vimos. Miren, aquí se las voy a enumerar. No puede recibir donaciones en la persona que no existe el tiempo de la donación. Y si se dona bajo condición suspensiva al tiempo de cumplirse la condición. ¿Se recuerdan? La persona debe ser determinada, debe existir, salvo que pues es de aquellas personas que ya había fallecido el testador y falleció antes de poder, el heredero falleció antes de poder aceptar o no la herencia. Entonces, ahí pues se da el derecho de transmisión. Aquí estamos en estos casos. Ahora bien, también es válida en este caso la donación de una persona que se espera que exista. También es una regla aplicable en el caso del testamento o de las sucesiones. Se espera que exista. Así lo dice 1269. Vamos a ver acá. No puede hacerse una donación entre vivos a personas que no existen en el momento de la donación. Si se dona bajo condición suspensiva, será también necesario existir al momento de cumplirse la condición. Lo dispuesto en este artículo queda sujeto a las excepciones indicadas en los incisos 3º y 4º del 963, que es el caso de que es válida, sería válida la donación a una persona que se espera que exista en un futuro. Obviamente que al momento de darse la donación debe existir. Y aquí se aplican también las incapacidades para recibir herencias y legados. Esto también ya lo hemos leído en su oportunidad, 964 y 965, en el caso de las donaciones entre vivos.
Vemos que en el caso de las incapacidades, cuando hablamos de donatario, se aplican las incapacidades de los actos testamentarios. Las incapacidades de recibir herencias y legados, según los artículos 964 y 965, se extienden a las donaciones entre vivos. Se aplican las mismas incapacidades. Y aquí estamos hablando de los gremios, las cofradías. ¿Se recuerdan? Estábamos hablando del notario, de la persona que, ¿cómo se llama?, comete un crimen en contra del testador, etc. Y el 1271 establece una incapacidad especial. Es nula asimismo la donación hecha al curador del donante antes que el curador haya exhibido las cuentas de la curaduría y pagado el saldo si lo hubiera en su contra. Aquí pues está relacionado el artículo 325, numeral 3 del Código de Familia. Y es por la misma naturaleza, pues, del encargo que está realizando el curador, ¿no?, de los bienes de una persona. Por ese motivo se vuelve nulo ese tipo de donación. Y para que sea efectiva debe de rendir cuentas primero, antes de que se efectúe la donación. Porque si se hace posteriormente, entonces, si existe una deuda, la va a pagar con la misma donación, sin sus propios recursos. Ese es el objetivo. Luego tenemos el consentimiento. Como hablamos que se trata de un acto contractual, debe existir consentimiento entre ambas partes, entre el donante y el donatario. Si no existe el consentimiento, no procede la donación. Y además de eso, se le debe notificar al donatario. Y este debe expresar su consentimiento. Entonces, como hablamos de un contrato, se aplican las solemnidades de los contratos. 1287. Mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada y notificada la aceptación al donante, podrá este revocarlo a su arbitrio. Sí, porque mientras no existe el consentimiento, si yo en cualquier contrato, si yo no he expresado mi consentimiento, pues no es nada el contrato. Mientras la donación entre vivos no ha sido aceptada y notificada la aceptación al donante, podrá este revocarla a su arbitrio. Se puede arrepentir, ¿no? Se puede arrepentir. Eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces estamos hablando aquí de un consentimiento que debe ser expreso. Debe ser expreso. Salvo que, bueno, se vea la intención del donante de donar, valga la redundancia, la cosa. Y en estos casos, pues, puede ser por actos manifiestos, ¿no?, del donante. Vamos a ver, mira. La donación entre vivos no se presume, sino que los casos que expresamente hayan sido previstos, sino en los casos expresamente previstos en la ley. Y aquí volvemos a otras reglas de la sucesión, ¿verdad? Por ejemplo, el 2050, aquí yo les he colocado lo que dice. Dispone que del que da lo que no debe, no se presume lo que dona, a menos de probarse que tenía perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho. Obviamente que cuando la ley presume algunos casos de donación, en este caso, por ejemplo, la remisión, la condonación de una deuda, por actos concretos y manifiestos, en este caso del donante, que dice la ley que entrega los títulos, destruye los
los documentos, y aunque no lo diga, pero se ve por sus actos, entonces sí podríamos decir que se puede aceptar una donación en esos casos, pero son en estos casos que están previstos en estas disposiciones legales, 1523, 1524. La remisión significa condonación, eso significa. ¿Quién puede aceptar la donación? Bueno, debe aceptarle el donatario. Debe ser aceptada, esa es la regla general. Pero también la ley permite que pueda ser aceptada por un mandatario, dotado por un poder especial, ¿no? Debe existir un poder. Y en 1286 el inciso segundo establece una regla especial, pero bien podrá aceptar por el donatario sin poder especial ni general cualquier ascendiente o descendiente legítimo suyo, con tal que sea capaz de contratar y de obligarse. También puede aceptar. Estas reglas están establecidas en 1286. Y aquí hay una situación interesante, miren. Aquí no se transmite la facultad de aceptar. En el caso de las donaciones, si la persona fallece sin expresar, sin aceptar o repudiar la herencia, ahí se da el derecho de transmisión. Aquí no aplica, en la donación no aplica. Si no aceptó, porque falleció, por eso es caduca, ¿verdad? Cuando fallece el donatario antes que el donante, entonces no existe la posibilidad de que los herederos puedan aceptar. No se da el derecho de transmisión. Entonces, aquí estamos hablando de que en el caso de la donación no aplica el derecho de transmisión. Vaya, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar con este tema en la próxima clase. Lo vamos a votar completamente, el de las donaciones entre vivos. Así que no sé si tienen comentarios o preguntas. Yo les voy a subir hoy mismo la presentación, ¿sí? Tengo una inquietud en cuanto a láminas anteriores hablaba de la cuantía y aquellos que necesitan, en el caso de un vehículo, un inmueble, obviamente tiene que ser por escritura. ¿Qué pasa en aquellos, en el caso de la maquinaria pesada? Por ejemplo. No, eso sí necesita. Ahí no tiene una oficina de registro, pero su cuantía es... Sí, pero esos bienes están inventariados, forman parte del activo fijo. Y existen normas de contabilidad en donde se establece cuál es el tratamiento contable que se les da. Que la maquinaria normalmente se encuentra registrada en el activo fijo. Y debe de cumplir con normas. Aquí se aplican las normas de contabilidad, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados y son bienes que están registrados. Más maquinaria se utiliza en las empresas, ¿no? Entonces, en esos casos sí, obviamente que debe existir una escritura o una compraventa cuando son bienes de esa naturaleza. Ok, gracias. No sé si tienen otro comentario, otra pregunta. Licenciado, buenos días. Ajá, buenos días. Esto es solo a nivel de comentario. A su correo le envié una solicitud de información. No sé si me puede validar el correo. Si me dijera de qué es, porque... Lo que sucede es de que por tema de internet no me pude conectar, no teníamos luz acá y no sé las indicaciones que usted dio respecto al inicio. En mi caso particular, la nota de la cuarta unidad no me aparece. ¿No le aparece la nota de la cuarta unidad? Me aparece en el aula virtual, más no así en el portal. Entonces seguramente no me apareció usted cuando yo... Es que hay personas que cuando yo estoy registrando las notas no me aparecen, fíjense. Y no sé, por algún problema administrativo en la universidad. Okay. Entonces,
lo que vamos a hacer, voy a verificar su caso. Sí, es que el que no me aparece, porque yo hay alguien que me está ayudando y entonces yo no asumo que tiene algún problema. Sí, porque en el caso particular la cuota fue pagada y todo fue efectuado en forma. Entonces, estamos hablando cuarto parcial. Sí, correcto. Vaya, entonces voy a verificar su caso y voy a hacer la solicitud de ¿cómo se llama? De corrección de nota. De acuerdo. Ajá. Si es que no le parece. Sí, gracias. Vaya, pues. Gracias a todos por su atención. Nos vemos el miércoles, ya es la última clase. Vamos a terminar este tema, lo vamos a concluir. Pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles. Gracias. Bueno. Feliz día, Lick. Igualmente. Gracias, Lick. Gracias a ustedes.